Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video respecto a R, pero en este momento nosotros vamos a hacer lo que es un trabajo en el manejo de datos de precipitación, ¿no? Datos mensuales, para tener una idea de la parte del clima, de la parte de los datos, cómo van variando a través de una serie de tiempo. Entonces lo primero que tenemos aquí en nuestro entorno de RStudio, tenemos lo siguiente, ¿no? Nuestro script, y aquí están los numeritos que yo he dado enter, ¿no? Si doy más enter, de pronto se van haciendo más números, ¿sí? Es decir, las líneas de nuestro código, ¿no? Voy aquí a eliminar y lo primero que voy a hacer es un comentario para dar inicio, y bueno, voy a poner aquí con el hashtag o el signo numeral, y lo primero que voy a hacer es conectar el directorio, ¿sí? Donde está ubicada mi información de los datos, ¿no? Y estos datos están en un formato de extensión .csv. Listo, entonces, bueno, antes de avanzar, pues yo lo que tengo que es guardar, aquí le doy guardar, pero bueno, yo aquí ya tengo guardado, aquí dice tarea 1. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es utilizar la función secwd, listo, entre apóstrofes o entre comillas doble. Entonces, lo que yo voy a buscar es la ruta, es decir, aquí yo tengo la información, me voy aquí a la ruta de aquí del explorador, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Sin embargo, yo tengo que fijarme que la dirección de aquí viene con unos backslash. Si de pronto yo lo ejecuto aquí, es decir, control más enter, o de pronto le doy correr aquí en este botoncito donde dice run, me va a salir que es un error inesperado. ¿Por qué? Porque está esto que tiene un backslash, es decir, yo una opción lo tengo como poderlo duplicar y listo. O la otra opción es de pronto que en lugar de backslash un slash, que me va también a dar resultado, ¿sí? Entonces con eso evito un error. Ahora, de pronto otra forma de poder hacer esto va a ser de la siguiente forma. Es decir, yo tengo aquí las comillas, y aquí lo que voy a hacer es saber dónde tengo guardada mi información. Yo sé que lo tengo en el disco duro, en el disco C, entonces yo pongo dos puntos, slash, y con la tecla que está en mi computadora, la tabular tab, comienzo a buscar. Entonces yo sé que está en esta carpeta, siguiente, abro meteorología y siguiente, listo, y con eso evito de salirme de la ruta y estar cambiando de pronto la información. Listo, entonces ya tengo yo ahí conectado. Lo segundo que yo voy a hacer es dar un nombre a un objeto. Entonces le voy a poner DTS de datos y le voy a poner así read.csv, y dentro de csv pues voy a poner unos apóstrofes. Voy a darla, ya como ya está conectado la información a ese directorio, lo que yo tendría que dar es la tecla tab, y como yo tengo solamente un archivo, bueno, en este caso ya dos porque he guardado el proyecto, entonces aquí tengo datos CSV, listo, y le doy correr, ¿no? O control más enter como un atajo. Y entonces yo lo que doy correr se imprime aquí en la consola y yo puedo observar la información aquí en mi environment. Entonces aquí yo veo que el objeto DTS tiene 39 observaciones que serían las filas y 13 variables que serían las columnas. Si yo quiero visualizar esto, yo tendría que dar voy a cerrar esto, yo tendría que dar un clic aquí y ya puedo visualizar la información. Muy bien, listo. Sin embargo, si yo quiero ver los datos, yo puedo sombrear aquí, ¿sí? Y darle correr y se va a imprimir la información. Yo tengo que recordar todo esto para ver los datos, pero si yo no quiero tener esto y quiero que esté en un formato más amigable, o que se pueda ver mucho mejor los datos dentro de la consola, podría utilizar otra información. Otra forma también de hacer aquí esto es decir print cual, es decir, el objeto que tengo de TS, y me cumple la misma función que sombrear esto y darle correr. Entonces listo, entonces para evitar esto, porque este read.csv es una función de la librería base, es decir, si yo me fijo cuando estoy escribiendo esto, miren, read. Y comienza a desplegarse aquí las funciones que tienen el mismo nombre parecido, y aquí entre llaves está la librería. Y esta librería es de cuando se instaló el programa. Pero hay unas versiones mejoradas para poder leer ese tipo de información. Entonces, para lo cual yo tengo que de pronto venirme aquí a la línea número
4 y voy a poner un comentario, y lo que le voy a hacer es instalar una librería. Listo, entonces una de las librerías que es bastante útil dentro del entorno de R, incluso para lo que es data science, ciencia de datos, la información, una de ellas es tidyverse. Entonces por lo cual voy a poner install package, que es la función para instalar. Pongo, y yo sé que esto se llama así, tidyverse. Entonces tidyverse, ¿qué va a suceder? Que primero que tengo que tener conexión al internet, y esa conexión al internet me va a permitir que se comience a descargar. Es decir, aquí le voy a dar control más enter, va a empezar a correr. Bueno, aquí me dice que uno o más paquetes que se van a actualizar con esta instalación. Bueno, entonces le doy que sí. Sí, porque yo ya lo tengo instalado, y como yo lo tengo instalado, pues me va a decir que se va a resetear o actualizar la información. Entonces si vemos aquí que se está cargando, y finalmente tengo que chequear aquí en la consola cuando ya dejó de correr, es cuando ya me aparece aquí como una viñetita, ¿no? del mayor que dice ya ha terminado, dice ya aquí se ha descargado de manera satisfactoria. Otra de las formas también que se instale todo es decir, de pronto poner dependencia de las dependencias, es decir, librerías que dependen o necesitan librerías de respaldo para que se ejecute bien esta librería. Entonces aquí le voy a poner true, ¿sí? Es decir, que efectivamente de verdad se descargue todo esto de aquí, pero como yo lo he instalado, pues solamente queda ahí. Entonces también aquí considerar que cuando hago una instalación lo hago solamente por una vez. Es decir, si yo lo tengo instalado, después yo vengo acá y lo puedo comentar, puedo decir Ctrl Shift C y lo comento. Ctrl Shift C sería un atajo para poder hacer el comentario, ¿no? Si no, tendría que venir a la parte inicial de la línea y poner el signo del hashtag. Listo, entonces esta parte de la información ya está. Entonces una vez que esté instalado por única vez, ¿sí? A menos que estés actualizando la información, si quieres actualizarla, sí tendrías que nuevamente instalarlo. Porque sucede que a veces las versiones van actualizándose, y de pronto tú la última vez que lo instalaste de pronto fue hace mucho tiempo, y de pronto ya la librería de pronto ya se actualizó. Entonces a veces es bueno actualizar. Entonces vamos aquí, vamos a la parte siguiente, que sería llamar a la librería. Entonces aquí library, ¿sí? Library, muy bien, library, y aquí yo lo que tengo que llamar es a tidyverse. Entonces aquí le pongo, aquí me aparecen, se enlistan las librerías, listo, y aquí le doy correr. Listo, entonces aquí me fijo en la consola que tidyverse no es una librería, sino que es un paquete de librerías donde está ggplot, tidyverse, tidyr, read, sí, este read r, este es el que yo necesito. Acá están otras pur de prir, y también me da un mensaje de conflictos, por decir que de pronto hay funciones que se encuentran en otras librerías con el mismo nombre. Entonces aquí dice que filter de deplir también está dentro o enmascarado, por decir de pronto, en la parte de la librería stats, que es la parte estadística. Listo, entonces aquí en DTS lo que voy a hacer es read-csv. Entonces miren que aquí ya me aparece read r, ¿no? Es decir, esto yo lo ocupo, voy a darle aquí la información, los apóstrofes y el tab, y selecciono mi información. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es darle correr. Entonces miren que ahora si yo sombreo el objeto, recuerden que anteriormente se imprimía de manera un poco no muy amigable para poder ver dentro de la consola. Listo, entonces miren, ya no se imprime algo tan grande, sino que más bien se imprime aquí la información, y me dice que es un table. Un table es una tabla más amigable dentro del entorno de R. Listo, entonces aquí yo ya puedo observar la información de esto de aquí. Listo, entonces aquí de pronto yo lo que podría hacer es generar de pronto un objeto para de pronto también conocer cómo yo puedo extraer la información. Es decir, aquí yo tengo la información de 13 columnas, ¿no? Y la información meteorológica es de enero a diciembre, 12 meses, sino que la primera columna contiene los años. Entonces yo voy a decir que voy a sacar enero, y enero le voy a decir que de dónde lo voy a extraer, del objeto DTS, pongo corchetes, y aquí pongo una coma. Es decir, lo primero que está en la coma va a ser las filas, es decir, las observaciones, y después de la coma, las columnas, es decir, las variables. Como yo quiero extraer toda la información, pues muy bien, no pasa nada. Es decir, voy a seleccionar todas las filas y no pongo un número, dejo vacío. Y lo siguiente que voy a poner del 1
perdón, del 1, sí, está bien, del 1 al 2. ¿Ya? Entonces aquí le voy a dar, y lo que ha hecho ya extraer es crear un nuevo objeto que dice n, que yo para mí significa enero, y me dice que enero tiene las mismas observaciones porque he seleccionado toda la serie de tiempo, pero me existen dos variables. ¿Cuáles son las variables? Pues la columna de años y los valores de la precipitación. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí estamos en tarea. Entonces aquí yo tengo la información de enero, y lo mismo podría ser de pronto con febrero. Listo, entonces aquí pongo DTS, corchetes para poder seleccionar, y aquí de pronto quiero los años y quiero a febrero, pero febrero está en la tercera columna. Entonces aquí no me ha resultado poner 1 o 2 puntos, porque 2 puntos marca el intervalo de todo lo que se encuentre de pronto, digamos, de 1 a 5. Entonces ahí va a seleccionar 2, 3, 4, todos los valores intermedios del 1 al 5. Pero yo aquí voy a utilizar la letra C de seleccionar, crear un vector, y aquí le voy a decir el 1, y el 3. Listo, entonces aquí ya tengo los valores de febrero, es decir, miren, aquí está febrero. Sí, esa sería la forma de poderlo hacer. Listo. Entonces esta información a veces es muy bueno en todo proceso tener un gráfico de pronto cómo se comportan las variables, y es el objetivo del momento de ahora. Entonces voy a utilizar como es un primer inicio dentro de lo que es del manejo de datos climatológicos y meteorológicos dentro de R. Entonces voy a utilizar la librería base de plot y le voy a poner n de enero. Listo, entonces automáticamente lo que me hace es plotear la información, y por defecto pues me pone años, me pone 1 y me da esta información. Pero esto, que es muy elemental para poder graficar, ya me da un indicio, pero si yo ya quiero trabajar esta información un poquito más pulido, yo le puedo decir que de pronto el tipo de información que quiero que salga ahí, de pronto es línea, ya no serán puntos. Entonces aquí doy control más enter, entonces aquí ya de pronto puedo ver una información, aquí hay picos de precipitación. Bueno, esta es una estación meteorológica de la parte costera del Ecuador, donde hay bastante influencia del fenómeno del Niño. Entonces estos picos creo que son de 82-83, 97-98, que son bien marcados estos años de Niño extremo. Y o también de pronto aquí puede ser la letra O, que es línea y puntos. Control más enter, ahí está la información. Listo, entonces, pero esto lo voy a ir puliendo, es decir, yo quiero pulir el nombre a la etiqueta xlab, y le voy a decir que esto, entre comillas, esto va a ser los años. Entonces los años van a estar ahí. Voy a ver, miren, ya comienza aquí en la parte inferior en esta ventanita del plot a modificarse. Y lo siguiente va a ser glab, entonces aquí yo voy a poner, y la información voy a ponerlo así, precipitación, y esta precipitación voy a poner entre paréntesis que es en milímetros. Listo. Puedo poner también de pronto un título, y veamos que todo lo que yo estoy poniendo dentro de los paréntesis son los argumentos, y cada argumento se separa por una coma. Esto tener chequeando de pronto, miren, si borro una coma, voy a quitar esta coma de aquí, miren, me va a salir, miren, error inesperado, ¿sí? Es decir, porque aquí dejé de poner la coma que separa el argumento. Entonces el siguiente argumento puede ser lo siguiente. Miren, también observemos aquí que en el script no hay ninguna barra deslizadora o que horizontal que me permita deslizar izquierda a derecha, porque no he sobrepasado aquí el límite. Pero supongamos que voy a poner título main, y entonces en la parte del título pongo de pronto aquí precipitación y miren, automáticamente miren, se hizo una barra porque ya ocupa más espacio. Entonces, en lugar de hacer muy a la derecha, entonces de pronto aquí después de la coma puedo dar un enter. Listo, y entonces precipitación de enero, y le puedo decir de cuál es la serie de tiempo, 1975-2013. Listo, y listo. También le puedo decir de pronto el color, entonces pongo col, y el colores van entre comillas, y voy a utilizar un color primario de pronto, blue.
Entonces aquí tengo ya la información de esta manera. ¿Sí? Entonces esto mismo yo podría de pronto hacer un gráfico, de pronto un plot nuevo. Y bueno, poner aquí simplemente que se nota la diferencia. De pronto le voy a poner aquí solamente por variar red. Y aquí en lugar de enero le voy a decir que es febrero. Y al momento de hacer esto pues se va a perder este gráfico. Pues aquí me falta cambiarle febrero. Listo, pero antes de cambiar aquí tengo una flechita, entonces yo puedo ver la información. Miren. ¿Sí? Miren, aquí está la variación. Simplemente aquí lo que voy a actualizar la parte del título. Listo, ahí está la información. Entonces esta es la forma de mostrar una serie de tiempo. En este caso estoy mostrando todos los eneros. En este caso todos los febreros. Miren, un febrero el primero es 75. Aquí ha empezado a disminuir la lluvia en estos años del mes de febrero. Aquí otra vez subió. Entonces aquí vemos, ¿no?, la variabilidad interanual. Lo que todos los años cómo varía la precipitación entre los meses de febrero. Listo, entonces aquí lo siguiente que yo voy a hacer es más bien hacer un cálculo del acumulado de la precipitación. Entonces para lo cual yo voy aquí a decir lo siguiente. Entonces aquí voy a poner que DTS, le voy a poner signo dólar, que signo dólar lo que hace es desplegar la información de las variables. Ya, en este caso voy a poner total. Esta variable no existe, entonces esto es decir, voy a crearla. Entonces esto que voy a crear se va a poner en DTS. En DTS total lo voy a crear y lo que yo voy a sacar es el acumulado. Voy a utilizar el comando row sums, es decir, la suma de las filas, y me dice que es de una librería base. Entonces listo, esto de quién, de DTS. Listo, entonces yo voy a chequear que DTS yo ya tengo aquí una columna más. Antes eran 13 columnas, ahora lo que tengo son 14 columnas. Aquí tengo el acumulado, ¿sí? Aquí una cosita, mira, chequemos aquí que años lo estoy sumando, por eso que me sale demasiado alto los valores. Aquí un pequeño descuido, entonces aquí lo que tengo que decirle que la sumatoria la haga de la columna 2 a la 13. Listo, pero como ya se sobrescribió, creo que DTS, deja ver. Listo, voy a ver DTS. Listo, aquí ya se corrigió, ¿no? Aquí decía 3000, es porque estaba sumando 1975 más todos los valores que están aquí. Pero la sumatoria pues es de enero, de la columna 2 a la columna número 13 y aquí hago el total. Entonces yo ya tengo la información. Listo, entonces aquí lo que haría, en lugar de plotear los valores de enero y febrero, más bien sería el acumulado de la información. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a hacer otro plot. Listo, entonces aquí lo que voy a poner es un plot. Y este plot lo que le voy a decir es que quiero que me plotee la información de DTS, pero del total, es decir, de la información del acumulado. Listo, y aquí le voy a decir que sea de tipo, entre comillas, que sea ambos también, o listo. Muy bien, miren, entonces aquí ya sale la información. Sin embargo aquí me está saliendo, miren, no me están saliendo los años, me está saliendo de pronto desde 0 hasta 40, ¿no? Pues los datos, ¿no? Aquí dice 39 datos y me da, bueno, aquí un valor de 39 datos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es adicionar, es decir, indicar cuál es X y cuál Y. Entonces primero voy a decir que DTS, voy a poner aquí de pronto el signo, y aquí voy a poner, perdón, espacio, voy a dar un tab para decirle que estos años va a ser la X y vamos a ver qué sucede. Y listo, miren, y aquí ya no me salen esos valores, sino que ya me salen los años. Y simplemente para aquí esta información que me está saliendo, miren, recordemos que el signo dólar me selecciona el campo o la variable. Entonces simplemente aquí lo que vamos es a pulir un poquito el gráfico. Xlab, vamos aquí entre comillas, le vamos a poner los años. Glab, listo,
y el app, y le voy a poner aquí precipitación también en unidades de milímetros. Título le voy a poner mine, listo, y le voy a poner ahora sí precipitación interanual 1975-2013, que es esta información. Listo, entonces aquí yo ya tengo esto, le hago un zoom y aquí ya tengo la información, ya tengo una primera idea de cómo manejar, graficar esta información, ¿no? Más adelante pues ya iremos profundizando un poco más con mayores detalles de la información. Listo, entonces de esta información aquí tengo, ¿no?, valores altos, cómo va variando la precipitación entre los años. Sin embargo, de pronto puedo ocupar para plotear aquí la media, el promedio de esta serie de tiempo. Entonces para eso aquí antes voy a sacar de pronto la media, voy a poner un objeto que se llama md, y esta media va a ser la función min, promedio de dts de total. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces aquí ya tengo un valor que dice 912. Entonces aquí voy a utilizar una función que me permite aumentar una línea, es decir, aumentar un gráfico o una línea que puede ser horizontal o vertical. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner Abline, que también es de la parte gráfica básica, y le pongo la H porque es horizontal, y aquí una de las dos cosas, puedo poner valor 912.4 que estoy observando aquí en el environment, y le voy a decir que esto es de color azul. Recordemos que los colores van entre comillas, de color azul. Listo. Esto podría ser una opción, pero como yo sé que este objeto asignado tiene este valor, entonces mejor es que sea un poquito dinámico, cosa que si cambia el valor de MD, pues automáticamente cambia el valor. Porque si luego de pronto de manera manual poniendo los valores, pues de pronto no me fijo, y cuando cambie de pronto de otra estación, pues no me voy a fijar y de pronto ese valor queda por defecto. Entonces es mejor que ocupe el valor del objeto, es decir, si cambia el valor del objeto, pues cambia aquí también, ¿no? Entonces lo que voy a aumentar aquí es un argumento de pronto de LTY, que quiere decir, en este caso tengo una línea sólida, voy a decir que sea sombreado el número 2, y también le voy a decir que esto LWD, a ver, un ratito, vamos a ver esto de aquí un ratito aquí. Y me está diciendo que LTY, perdón, LYT he puesto, perdón, es LTY. Listo, a ver. Listo, muy bien. Entonces aquí bueno, surgió un pequeño error. Entonces Abline, el horizontal MD, un color azul, LTY, que es un número 2, que quiere decir que es sombreado, y LWD tiene que ver con el espesor, es decir, si le pongo 1, chequemos aquí en el plot que esto va a cambiar. Ya, perdón, ahí se graficó y miren, es una línea fina, ¿no? Es decir, si yo le quiero hacer un poco más grueso, pues le voy a poner número 2 en este valor, y listo. Aquí ya tengo la media y puedo ver cómo estos valores van por arriba y van por debajo de la media. Este sería el promedio de esta serie de tiempo. Listo, entonces aquí yo podría también sacar la parte de la climatología. Entonces aquí voy a poner climatología, asignar valor, y aquí en la parte de asignar valor pues le voy a decir que lo siguiente, row mix. Listo, a ver, lo que yo quiero sacar es el promedio de los meses de enero, es decir, son los valores de las columnas. Entonces, para lo cual voy a crear un objeto, porque de pronto se podría aquí sumar otro valor que no quiero. Entonces voy a poner aquí dts2, otro objeto que tiene que ver con dts de 2, perdón, coma, de la columna 2 a la columna 13. Es decir, esto contiene, dtc2 contiene solamente los meses, que es la parte que me interesa. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
ya tengo la información. Entonces aquí voy a poner, a ver si el objeto clim, que quiere parecer a mi climatología. Entonces voy a ocupar el nombre del comando colmins, es decir, los promedios de las columnas de DTS2. ¿Listo? Entonces aquí ya yo veo que clean aquí tiene los objetos, ¿sí? Estos objetos. Entonces yo estos objetos lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un gráfico, un histograma. Que un histograma pues me va a ayudar a representar la información de cómo va variando la climatología de enero a diciembre. Listo, entonces para esto pues voy a utilizar la siguiente función, que es barplot. Y aquí en barplot voy a decir que clean yo quiero que se grafique, entonces voy a dar a ver. Entonces miren, ya me sale por defecto la climatología, es decir, ya el promedio de enero a diciembre. Yo veo cómo tiene esta información, esta climatología tiene un pico, y también veo que solamente tiene un pico y ya viene un descenso de la precipitación. Listo, entonces, pero esto yo lo podría mejorar. Entonces aquí lo que yo podría son dar las etiquetas por un lado, y lo otro también que yo podría decir de pronto el espacio. ¿Cuál espacio? El espacio que hay entre barras. Es decir, si no quiero espacio, porque de pronto yo he visto por ahí que los histogramas van las barras pegadas, entonces yo aquí podría poner de pronto, vale, aquí, y miren, ya está, ya se unió. Entonces de pronto ya se aparecen los histogramas que de pronto he revisado o tienen que revisar en un artículo o algún boletín, algún reporte. Lo que podría también es cambiar el color, y el color se refiere al relleno. Entonces le podría bajar a un gris al 90, ahí baja, y de pronto si los bordes, y el borde de pronto quiero que sea de pronto un gris de pronto al 60, ¿sí? Bueno, tiene que ser un poquito más fuerte para que se note, de pronto un 30, listo. Y bueno, aquí ya tendría que poner argumentos parecidos, xlab, es decir, meses, glab, y glab voy a poner también la palabra precipitación, y voy a poner milímetros. Listo, voy a ver cómo queda esta información. Listo, entonces puedo ir agregando más argumentos para ir puliendo esta información. Lo único que de pronto también faltaría de pronto es el título. Entonces aquí de pronto climatología 1975-2013. Listo, y puedo ir puliendo esto de aquí mucho más. Listo, entonces aquí lo que podría adicionar es acerca, si yo veo que si hago un zoom, está muy pequeño el eje de la Y con respecto aquí a la información. Entonces si yo ploteara esta información de la climatología, lo imprimo aquí, yo veo que un valor más alto es 191. Entonces yo podría poner aquí el siguiente argumento, ylin, es decir, los límites en el eje de las Y. Lo que podría hacer es utilizar el elemento C, de crear un vector, y aquí podría decir que va desde 0 a 200. Y listo, con esto yo ya lo he mejorado. Ahora, esto yo veo que aquí la línea me falta, ¿sí ven? Entonces aquí lo voy a utilizar el comando align, y le voy a poner que la línea horizontal es igual a 0, porque empieza desde abajo. Entonces listo, y ahí completé, ¿sí? Si se notó, aquí ya está completo. Listo, entonces aquí también, si yo quisiera poner de pronto la media de esta climatología, entonces lo que podría hacer es crear primero de pronto un objeto que se llame, de pronto cambiarlo para que no se sobreescriba. Si pongo md de media, voy a poner prm de promedio, que es el nuevo objeto, y le voy a poner aquí min, y aquí de pronto podría ocupar este objeto y le voy a poner row mins, es decir, la media de las filas de DTS2, recordando que DTS tiene las columnas de enero a diciembre. Entonces vamos a ver qué sucede con esta información. Y listo, me dice que el promedio de esta climatología es 76. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí le voy a poner align, y en la parte de align le voy a poner que la línea horizontal sea igual
APRM, y que el color, bueno, pongámosle aquí, si le ponemos color rojo, de pronto que no, pongámosle un color azul mismo, y listo. Bueno, pongámosle acá también de pronto LTY, de pronto Dashed, o Dash, creo que es, no, a ver. Vamos, dejémoslo con el número por defecto del 2 por lo pronto. Pero tengo que generar esto. Y ahí, muy bien. Entonces aquí yo tengo como de todos estos valores, entre valores altos, picos de precipitación y valores bajos en tiempo de estiaje, este es el promedio. Listo, entonces lo único que quizá de pronto la pregunta sería cómo yo saco esta información. Es decir, cómo saco esta información, podría ser de la siguiente manera. Listo, entonces aquí si quiero sacar este gráfico, antes de que empiece a graficar, lo que yo voy a utilizar la función png y le voy a decir que el nombre del archivo va a ser el siguiente. Entonces le voy a poner de pronto climatología, y como es png, esto tiene que tener su extensión .png. entonces de pronto aquí las unidades, en qué unidades lo voy a sacar de pronto en centímetros. Pero cuando me refiero a unidades tiene que ver las unidades de lo que se va de pronto exportar o guardar el gráfico, ¿sí? Entonces aquí le pongo el ancho, y de ancho le voy a decir de pronto unos 15 centímetros. El alto, de alto le voy a decir de pronto unos 10 centímetros. De resolución vamos a ponerle 300, que serían 300 puntos por pulgada. Muy bien, y finalmente al finalizar esto le voy a poner def.off para que pueda cerrar. Entonces voy a dar aquí y listo. Entonces como esto está conectado ya con el secw, el directorio, esto se va a guardar, a menos que yo creara una carpeta que diga gráficos, ya. Entonces por lo pronto voy a dejarlo hasta ahí nada más. Voy a dejar esto, voy a darle control más enter. Listo, entonces aquí me da la información, yo tendría que buscar acá y ya me dice aquí climatología, y aquí ya tengo ya mi información. Es decir, aquí ya tengo un grafiquito que si yo lo quiero de pronto ya copiar y bueno, modestamente pegarlo en un Word, vamos a ver, no se copió, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo y listo, ya tenemos un gráfico. Sí, miren, ahí está mi información. Listo, y bueno, con esto cerramos esta parte de este inicio del manejo de datos climatológicos usando, bueno, librería bastante básica, porque bueno, hay librería un poco más especializada como es ggplot. Pero para un buen inicio ya hemos manejado con unas pocas líneas, con una pequeña base de datos de una estación meteorológica. Nos estaremos viendo en un próximo video.